El día de ayer les comentaba, y vamos a verlo aquí en la presentación, que espero que sí vean. Eh, un segundo. Les platicaba sobre este tipo de, los diferentes tipos de artículos, ¿sí? Y entonces se me hizo interesante hacer un ejercicio rápido que ustedes pueden, también realizar, em, para ver si cuáles son algunos de los tipos de artículos que algunas de las editoriales que ustedes, usan o leen, qué tipo de artículos ofrecen. Por ejemplo, les voy a poner, eh, en mi caso, a mí me gusta mucho una editorial que se llama Frontiers, que lastimosamente es open access y a veces no alcanza el dinero para publicar ahí, pero a mí se me hace una editorial súper interesante. Aparte, les voy a platicar ahorita un poquito sobre su sistema de revisión, que se me hace súper, súper chido. Por eso, me gusta mucho publicar ahí, pero pues les digo, a veces sí es costoso, publicar en esta revista. Entonces les voy a compartir la página web nada más para que vean un ejemplo de dónde podemos encontrar los tipos de artículos. Y esta es la editorial Frontiers. Y bueno, en particular por mi área de investigación, a mí me gusta publicar en la revista de Frontiers en Bioengineering and Biotechnology. De hecho, yo soy este editor asociado de esta revista. Y también me gusta mucho publicar en otra revista que se llama Frontiers in Microbiology. Y ahí soy editor revisor. Entonces, si ustedes se van aquí a la página de tipos de artículos, Frontier es una editorial que tiene muchos tipos de artículos. Y ayer me hacían algunas preguntas sobre cuáles son las diferencias de los diferentes tipos de artículos, etcétera. Y como les mencionaba, cada editorial es diferente. De hecho, algunos los nombran un poquito distintos. Por ejemplo, Frontiers acaba de sacar un tipo de review que se llama Systematic Review, que los Systematic Reviews usualmente son para clarificar alguna categoría de nueva línea de investigación o alguna conjunta un montón de resultados de investigación para redefinir alguna teoría o algún término, ¿sí? Entonces, a eso le llaman systematic reviews. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, si se van, usualmente los tipos de artículos están en la sección para autores. Entonces, por ejemplo, Frontiers tiene eh, investigación original, que es el artículo de investigación científica que yo les decía más común, en donde aquí les dice, por ejemplo, que el máximo número de palabras es 12,000, no debe de contener más de 15 figuras, lo que se tiene que pagar, inclusive Frontier nos da aquí el formato que debe seguir, y como pueden ver, es el formato IMRAD, ¿verdad? Fuera del abstract es la introducción, materiales y métodos, los resultados y la discusión, ¿sí? Pero después tiene otros tipos de artículos, como este nuevo review que se llama Systematic Review. Recuerden que les hablé sobre los artículos de métodos. Y luego aquí, al inicio, la mayoría de las revistas, pues les dicen, bueno, cuál es el fin de este tipo de artículo, ¿verdad? Y luego las características de formato que estos deben de tener. Tenemos el review normal, el mini review que también ya les platiqué,
Y luego, por ejemplo, ellos tienen otro tipo de artículo que se llama Policy and Practice Reviews, que esto realmente no lo había visto antes, pero pues aquí pueden ver ustedes que, pues me imagino que es sobre política pública o diferentes prácticas de laboratorio que se deben de llevar a cabo. Hay otro tipo de artículo que se llama hipótesis y teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, las teorías y las hipótesis, artículos de esto presentan un argumento nuevo, una interpretación de algún modelo intencionado para introducir una nueva hipótesis o teoría, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, aquí pueden ver que también son artículos largos, pero tiene que incluir forzosamente esta parte de nueva interpretación, una presentación, precisa sobre hipótesis previas y por qué estás proponiendo una nueva hipótesis, etcétera, ¿no? Tenemos artículos tipo perspectiva, que es lo que les decía yo, es como una revisión, pero es básicamente una perspectiva de un área de conocimiento, un reporte de caso que se da mucho en el área médica, en donde reportas algunos casos particulares de alguna enfermedad o también puede ser para alguna otra área del conocimiento, reportes de datos, brief policy, etcétera, ¿verdad? Hay un montón de tipos de artículos. Los que yo les mencioné en la presentación, son algunos de los más comunes que ofrecen la mayoría de las editoriales y las revistas, pero hay revistas como Frontiers, Springer Nature, que son un poquito más innovadoras en cuestión de los diferentes artículos que ofrecen. Entonces, siempre es interesante ver qué artículos ofrecen la revista para saber cuál es la mejor opción para nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algún comentario? Todo bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. Les dejo como ejercicio, ya que nos vamos a ver hasta el martes, si quieren ver en las editoriales algún otro tipo de artículo que se pueda publicar, que vean los formatos, etcétera, para que se familiaricen con otros tipos de artículos. Vamos a ver ahora, a continuar con la presentación. Me quedé aquí. Entonces, sí vamos a hacer eh, un ejercicio sobre una de las cosas que yo creo que son más importantes antes de enviar nuestro artículo, que es elegir la revista a donde vamos a enviarlo, ¿sí? Entonces, pues como pueden, o como quizá sepan, hay un montón de editoriales, hay un montón de diferentes revistas a donde podemos enviar nuestros artículos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuál es donde tengamos más posibilidad de publicar nuestros resultados y también que esa revista nos sirva como una plataforma adecuada para que nuestro artículo tenga la visibilidad y tenga el impacto también adecuado? Recuerden que les mencioné anteriormente que si publicamos a lo mejor unos resultados de mucho impacto en una revista o plataforma que no es, pues que no es la más adecuada en cuestión de enfoque o en cuestión de las personas que leen esos artículos, entonces en ese caso vamos a tener pues menos vistas y por consiguiente menos citas, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son algunas de las estrategias. Estas no son las únicas, pero yo les voy a compartir algunas de las estrategias que yo utilizo para publicar los artículos científicos. Ahora, yo también me apoyo mucho en mi grupo de investigación, en mis alumnos, y los hago que hagan este tipo de ejercicios para que ellos también, pues uno, obtengan ese conocimiento
de participar en donde vamos a enviar el artículo científico, y también muchas veces pues tener varias opiniones de otras personas, o a lo mejor el alumno o postdoctorante viene con otras ideas, a lo mejor revistas que anteriormente no habíamos explorado, y entonces también es importante pues como que hacer equipo en este primer paso para ver dónde vamos a mandar el artículo, ¿sí? Entonces, hay algunas opciones que podemos tener. Les voy a compartir yo las estrategias que yo utilizo. La primera, y que es la que siempre utilizo, al menos de forma inicial, es utilizar la página de Shimago. Shimago es una página que enlista la mayoría de los artículos JCR y Scopus, ¿sí? Entonces, les voy a hablar un poquito sobre la plataforma, y a su vez, vamos a hacer, si quieren pueden, les voy a compartir aquí en el chat la página para que ustedes, si quieren también exploren la página, ¿sí? No sé si ya la hayan utilizado anteriormente, pero Shimago, bueno, a falta de que anteriormente yo utilizaba también mucho, lo que le llaman el Web of Science, pero pues ahora que nos quitaron, al menos a la universidad, nos quitaron el acceso a Web of Science, pues bueno, este es una excelente herramienta. Entonces, ay, no les estoy compartiendo. Entonces, aquí está la página de Shimago. Entonces, como pueden ver, es una página bastante simple y hay varias opciones para buscar artículos. Ahora, yo lo que hago primero es que me voy a Journal Rankings. Entonces, cuando te vas a Journal Rankings, lo que te expone aquí es los artículos de máximo impacto en orden descendiente, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver aquí que el Journal de Cáncer para Clinicians es el que tiene uno de los, o el mayor impacto de todas las revistas que existen científicas, ¿sí? Luego está, por ejemplo, Nature Reviews Molecular Cell, está Cell, Quarterly Journal of Economics, etcétera, ¿no? Entonces luego podemos, y luego aquí algo muy importante ahora, que cada vez es más común, es que nos da el cuartil. Ahora, ¿qué es el cuartil? Porque no les he explicado eso. El cuartil básicamente divide a todos los artículos de un área en particular, o inclusive puede dividir a todos los artículos existentes, ¿sí? Los divide por factor de impacto, que recuerden que el factor de impacto lo calculábamos con el número de citas que se tienen en 2 años entre la cantidad de artículos que se publicaron esos 2 años, y eso te da un número que es el factor de impacto. O sea, en promedio, qué tan citado es tu revista, ¿sí? Entonces, ese número hace que podamos nosotros enlistar de mayor a menor las revistas, y básicamente lo que nos dice el cuartil está dividido en 4 y nos dice, si una revista es cuartil 1, quiere decir que está dentro del 25% de las revistas más impactantes de un grupo de revistas. En este caso, puede ser de todas las revistas de investigación que hay, o también muchas veces, bueno, la mayoría de los casos, también las revistas pueden ser de que, bueno, esta revista es de ingeniería. Entonces, dentro de todas las revistas de ingeniería, si otra vez las enlistamos de cuartil en cuartil descendente, entonces el primer 25% de todas esas revistas va a ser cuartil 1 en un área específica que es ingeniería. Entonces, también muchas veces podemos tener revistas que son cuartil 1 en algún área y son cuartil 2 o 3 o 4 en otras áreas, ¿sí? Entonces, también ahí depende un poco del área que estén buscando. Entonces, aquí los artículos
los podemos buscar por área. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar artículos, revistas en bioquímica, genética y biología molecular. Entonces ya aquí les hace un filtro, ¿verdad? Y de todos modos nos sigue apareciendo los cuartiles. Y entonces podemos, y luego también otra cosa interesante que les pone aquí es que estas revistas nos ponen aquí este candadito que significa que es una revista Open Access, o sea que es una revista que necesitas pagar para publicar, ¿sí? O sea, pagar los gastos de publicación que ahora pasan al autor y que antes, bueno, que todas estas revistas que no tienen este candadito, que no son Open Access, pues no tenemos acceso a sus artículos porque ellos cobran una suscripción. El Open Access significa que los artículos están libres para cualquiera que los quiera ver sin tener una suscripción a la revista. Entonces, básicamente, los costos de la editorial nos los pasan a los autores en vez de publicarle a los autores gratis y pasarle a los lectores el costo de publicación. Eso es lo que quiere decir una revista Open Access. Entonces ustedes pueden ir viendo, decir, bueno, pues creo que mis artículos, que mis resultados son de muy buena calidad, entonces quisiera publicar en una revista Q1, entonces vamos a ver cuáles serían algunas interesantes. Y luego, por ejemplo, si quieren, si un título les interesa, pueden darle clic, por ejemplo, la revista JACS, y entonces aquí les da el homepage. Aquí pueden ya ir directamente a la página de la revista, ¿sí? En donde ya les hablan todo sobre cómo mandar el artículo, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero ya los manda a la página de la revista. También les da alguna información, por ejemplo, aquí les da una información sobre el historial del cuartil. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que JACS, bueno, JACS es una de las revistas más impactantes del mundo, con mayor impacto del mundo, entonces pueden ver aquí los cuartiles en diferentes áreas. Por ejemplo, en bioquímica, JACS siempre ha sido cuartil 1 a lo largo de la historia, en catálisis, etcétera, desde el 99, ¿sí? Y luego les da algunos otros datos de cómo ha ido variando su valor de impacto, etcétera, ¿sí? Entonces, y nada más para mostrarles, por ejemplo, si nos vamos, un poquito más revistas un poco menos de menor impacto, ¿sí? Para que vean. Entonces, como pueden ver, pues en esta área hay un montón de opciones que ustedes pueden explorar. Seguimos en el cuartil 1. Pero, por ejemplo, aquí ya tenemos algunas revistas que están en el cuartil 2. Por ejemplo, esta revista de biología celular de Europa. Entonces, aquí a lo que les quería comentar. Por ejemplo, esta revista sigue estando en los cuartiles Q1 en patología y medicina forense, en medicina, en histología, pero sin embargo, por ejemplo, en biología celular, en los journals de biología celular, pues ha fluctuado entre Q1 y Q2, ¿sí? Ahora, otra cosa, Shimago es una revista, digo, es una página que enlista tanto revistas JCR como revistas Scopus, y creo que también enlista algunas revistas de otros índices. Entonces, Web of Science tiene una página muy similar a esta, que es de puras revistas JCR. Y entonces, ahí puede ser que cambie el cuartil, no necesariamente, o sea, es un aproximado, pero cuando ya nos estamos acercando a revistas que son Q1, Q2, entonces a lo mejor puede ser que si las comparamos con las revistas JCR, ahora quede completamente en Q2, ¿verdad? Porque pues son una menor cantidad de revistas. Entonces hay que tener cuidado, el cuartil también depende, por ejemplo, Shimago tiene su propio índice, que bueno, obviamente también está ligado al JCR, pero no es completamente proporcional. Entonces,
hay que tener cuidado cuando estamos publicando en el límite de Q1, Q2 en Shimago, pudiéramos checar también en JCR para asegurarnos que en el JCR, si nos interesa el JCR, si no nos importa JCR Scopus, pues entonces este es válido, ¿sí? Estos cuartiles. Y luego, por ejemplo, también pueden ustedes, si dicen, bueno, yo estoy en bioquímica, genética y biología molecular, bueno, a lo mejor me voy a ir un poquito más, específico, por ejemplo, journals de biotecnología, y entonces aquí, como pueden ver, pues ya se reducen un montón. Antes teníamos casi 2000 y ahora tenemos nada más 300 páginas, ¿no? Entonces, y bueno, pueden ustedes buscar, por ejemplo, decir, bueno, yo no quiero publicar en una Q1, quiero publicar en una Q2, porque mis resultados a lo mejor no tienen tanto impacto, etcétera. Por ejemplo, pueden entonces ya empezar a ver este tipo de journals, se van aquí y pueden ver aquí el historial y pueden ver también la página, aquí donde dice homepage y los manda a la página del journal, ¿sí? Ahora, bueno, en este caso en particular, ahora hay algo que ver, hay algo que tenemos que ver bastante. Dos cosas que yo usualmente veo. Si yo quiero publicar un artículo en un área en particular, por ejemplo, biomateriales, ¿sí? O en una línea de investigación, pues siempre es importante, al menos, cuando vamos a empezar a decidir la revista, ver si en los últimos 2, 3, 4 años la revista ha publicado algún artículo de esa línea de investigación, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy aquí y le pongo Biomaterials, ¿sí? Entonces, nos vamos aquí y entonces podemos ver, bueno, en el 2004 se publicó un artículo de Biomaterials, en el 2005, vamos a ver, vamos a irnos por fecha, y entonces podemos ver que, bueno, en el 2022, o sea, Biomaterials aparece constantemente, ¿verdad? Entonces, probablemente sea una buena revista para publicar algo de Biomaterials. Si algunas de las famosas keywords o claves, palabras clave que vienen en nuestro artículo usualmente no aparecen en los artículos que hay o aparecen hace mucho tiempo, hace 5 años y ahora ya no aparecen, pues es una forma de decir, bueno, a lo mejor el artículo no está publicando sobre esto. Ahora, en los journals, usualmente, es muy claro, bueno, no es muy claro, sino son muy claras las líneas de investigación que trabajan y usualmente las ponen pues muy claro en la página principal. Por ejemplo, aquí dice, bueno, no, es que este es el EHS y aquí están los journals. Por ejemplo, si nos vamos al journal de la AH, aquí puede ver cuál es el journal overview. Entonces aquí te dice, ¿verdad? Este journal es peer review y te dice en qué áreas publica, ¿verdad? Publicamos en los avances más importantes tecnológicos en áreas de ingeniería química y otras áreas de ingeniería, de disciplinas de la ingeniería, ¿sí? Entonces, ya nada más si tus resultados pues no están ligados a ingeniería química o al área de ingeniería, pues entonces probablemente este journal no sea adecuado para que tú envíes a algún artículo. Y luego después te puedes ir aquí a Author Guidelines y usualmente te dice, por ejemplo, ya más a detalle, cuáles son, por ejemplo, aquí te dice que aceptan publicaciones en estas áreas en particular. Y estas básicamente son las áreas que le interesan al journal, ¿sí? Entonces pueden ver si sus resultados caen dentro de estas áreas del conocimiento y si no caen dentro de estas áreas, pues si están muy interesados en publicar, pues lean un poco más sobre el artículo, vean sobre el journal, vean un poco más sobre los últimos artículos que han publicado. Y si ven claramente que no hay un match, pues no es una buena plataforma para sus resultados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos evita bastante tiempo
de que pues mandemos algo al journal que no le interese. Entonces haces toda la parte de enviar el artículo, de darle el formato que quiere la revista, etcétera, y te empiezas y pierdes el tiempo y usualmente te rechazan el artículo, no por la calidad de tu resultado, sino porque no es un área que ese journal esté buscando en particular en este momento, ¿sí? Muy bien. Toda la parte de formato, de revista y todo lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Adentrados en el curso. Por lo pronto, ¿hay alguna pregunta que tengan al respecto? Ninguna. Muy bien. Entonces, esta es la primera estrategia que a mí me gusta explorar, ¿sí? Ahora, podemos también... Déjenme aquí compartirles su presentación. En donde algunas otras, antes de buscar en Shimago, bueno, en Shimago también puedes consultar esas revistas, los datos que les dije, ¿no? Cuál es su cuartil, cuál ha sido su comportamiento con respecto a citas. Una de las, para primeramente encajonar algunas de las revistas adecuadas para publicar, pues obviamente es, bueno, no obviamente, sino pueden ustedes verlo con las revistas que citaron en su artículo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las revistas que están en mis citas? Pues que obviamente se ligan a algunas de las líneas de investigación que yo estoy trabajando, porque pues son artículos que están ligados a lo que yo estoy discutiendo, ¿sí? Y después pueden checar ya con esos parámetros un poquito más filtrados, pues ir a Shimago. Y después hay algunas editoriales también que son han desarrollado con inteligencia artificial y algunos datos ahí que le proveen, tienen servicios para, ya que ustedes están dispuestos a publicar en una editorial en particular, hay unos que le llaman, pues, como buscadores para hacer match entre tu artículo y la revista más adecuada. Yo no confío al 100% en esto, pero sí es una buena herramienta. Y, por ejemplo, vamos a explorarla, ¿sí? O sea, si ustedes se van aquí al buscador de Springer, por ejemplo, este es para la revista Springer, creo que Wiley también tiene un buscador. Entonces, si ustedes se van ahí al Journal Suggester, para Springer en particular, ustedes pueden teclear aquí el título de su manuscrito e inclusive pueden poner el abstract y algún área en particular, ¿sí? Y les arroja los journals, pues que al menos esta plataforma considera más adecuados como plataforma. Entonces, podemos hacer aquí un pequeño ejercicio. Si quieren ustedes, les voy a compartir ahí aquí la liga. Si tienen algún artículo en particular que quisieran. Ay, me perdí. A ver, ¿dónde estoy? Doctor, una pregunta. Ajá. Oiga, ¿por qué nos comentaba que no confía en lo personal mucho en este buscador, en estos buscadores? O sea, porque ahorita les voy a platicar, nada más déjenme encuentro aquí. O sea, no que no confíe, sino que pues a veces te arroja eh, resultados un poquito como que demasiado variados, ¿no? Pero yo creo que es
no es tan inteligente, pero sí nos puede dar una buena idea, ¿sí? De lo que está, o sea, de a dónde pudiéramos enviar un artículo en particular. Nada más que ya me perdí, no sé dónde estoy, no sé dónde está aquí está ya. Aquí les voy a compartir el buscador. ¿Sí? Este en particular es de Springer, pero les digo, varias editoriales también lo tienen. Y ahorita haz de cuenta que muchas editoriales, no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, Springer, Wiley, que haz de cuenta que cuando ustedes mandan un artículo a revisión, a una revista en particular, en especial cuando mandan a las revistas de impacto alto de la editorial en sí, muchas veces pues nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú no creemos que tu artículo vaya a tener el impacto que se necesita para esta revista de este nivel, ¿no? O sea, que no creen que vaya a generar esa cantidad de citas y ese engagement con la comunidad, ¿verdad? Porque pues es una consideración al final de cuentas del editor. Y entonces ellos te dicen, pero ¿sabes qué? El artículo es muy bueno y entonces aquí te damos algunas opciones. Y lo que hace ese programa, tú crees que la persona que te escribe eso está ahí viendo dónde mandar tu artículo, etcétera, pero no, básicamente usan este tipo de buscadores y entonces te dicen, oye, lo pudieras enviar a estos journals. Entonces a mí usualmente es como, te digo que no me gusta porque usualmente es como un sentimiento medio agrio, porque tú mandas a una revista de un factor de impacto X, ¿verdad? Porque tú consideras que tu artículo es bueno y siempre esos buscadores te mandan a las revistas de impacto menor, ¿no? O al menos las que ellos seleccionan, pues a lo mejor mi artículo sí salía en esa revista que iba a ser un match y luego ya después te dicen, no, ¿sabes qué? Es mejor en estos match de artículos de journals de menor impacto, ¿no? Entonces como que siempre es un sentimiento un poquito como que agrio, ¿no? Por eso no me gustan tanto, pero han avanzado mucho y siento que sí, al menos nos puede dar una idea de darnos un universo de journals de esa editorial que son adecuados y que en donde pudieras enviar. Pero siempre hay que hacer lo mismo, ¿no? Irte a la revista, fijarte cuál ha sido las publicaciones recientes, si hay algunas publicaciones que están ligadas a la línea de investigación del artículo, ver si tu artículo realmente está en las líneas prioritarias de la revista, y bueno, y creo que ya con eso más o menos puedes decir, sería una buena plataforma, ¿no? También otra cosa que puedes hacer es ver si en esa línea de investigación hay artículos recientes publicados, pero también, por ejemplo, irte a los artículos que se han publicado con un poquito más de años y ver si han sido muy citados. Entonces quiere decir que los lectores de esa revista pues les interesa mucho esa área, la leen ese journal en esa área de investigación y por lo tanto tienes posibilidades de que tu artículo pues tenga esa generación de citas, ¿no? Esa es otra estrategia que pueden utilizar. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Aquí yo tengo un artículo que es, bueno, que de hecho nos pasó eso. Es un artículo que nos acaban de rechazar hace como una semana. Entonces, pero por ejemplo, vamos a ver aquí y de hecho fue en Springer. Entonces, ponemos el título, y vamos a poner aquí el abstract. Me lo copio. Y ustedes pues lo pueden hacer ahí si tienen ustedes algún artículo que quieran probar. Entonces ya nos
ponemos aquí. Vamos a ver si nos lo da sin subject area. Ahí está, ¿sí? Sí, de hecho, justamente fue lo que nos pasó. Entonces, cuando lo mando, de hecho, ahora justamente lo acabamos de mandar aquí, a esta revista, Biotechnology and Biofuels and Bioproducts, pero porque ellos nos lo hicieron esto y nos lo sugirieron, ¿verdad? Nosotros habíamos mandado este artículo a un déjenme ver a ver si aparece. Ah, pues sí. De hecho, justamente nosotros lo mandamos aquí, que tiene un factor de impacto de 10, y ellos nos recomendaron, por ejemplo, este de 6, nos recomendaron este de 4, y nos recomendaron otro que sea este de 2, ¿verdad? Esos son los que nos dijeron que pudieran ser, Entonces, bueno, lo padre fue que, lo enviamos aquí, nos lo rechazaron, así sin revisión de reviewers ni nada, nos lo rechazó el editor, nos mandaron esto y ahorita ya está en revisión de autores, ¿sí? La otra cosa es que también cuando reciben ese tipo de artículos, luego te mandan a los open access de ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y luego, por ejemplo, aquí, una cosa muy interesante de estos journal suggestions es que te dicen más o menos, por ejemplo, cuál es el acceptance rate. Por ejemplo, obviamente, este journal donde lo mandamos, el Journal of Nanobiotechnology, tiene un acceptance rate de 41, pero una vez que ya lo aprueban para revisión, ¿verdad? Entonces, y el de nosotros que tenemos aquí, pues tiene un acceptance rate un poquito más alto, ¿no? De 47%. Pero, por ejemplo, que tiene un impacto menor inclusive, tiene un acceptance rate de 25%. Entonces, también por eso dijimos, no sería buena idea. ¿Sí? Entonces, también son varias estadísticas que pueden ver. Por ejemplo, tiene un acceptance rate muy, muy bajo. Pero también pueden ser porque son journals que reciben muy poquitos artículos. Por ejemplo, si reciben 4 de muy baja calidad, porque también cuando son de menor impacto, pues empiezan a recibir artículos de menor calidad. Entonces, imagínate que reciben 4, 3 son de muy mala calidad y pues publican uno, ¿no? Básicamente. Ahí, 5 y 1. Si queda claro, entonces, es un buen ejercicio para hacerlo, nos da alguna idea, ¿sí? Y le digo, nos arroja aquí, resultados interesantes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Creo que, por ejemplo, Wiley también tiene uno, ¿sí? Se llama Wiley Journal Finder. Entonces aquí también, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. Nos vamos al título del manuscrito. ¿Sí? El abstract. Y luego vamos a encontrar. Y nos da aquí algunas de las opciones interesantes. Por ejemplo, es bien raro. También aquí vemos, eso no lo había hecho con esta editorial, ¿sí? Bueno, y aquí también te pone la relevancia, ¿no? O sea, por ejemplo, estos dos son muy fuertes, lo cual no se me hace claro porque nosotros hacemos aquí un material y decimos que tiene aplicaciones en el área pues de empaquetamiento de comida, pero no hacemos ningún experimento de empaquetamiento de comida. Entonces, ese se basa mucho en el abstract y ve ahí la aplicación y de volada agarra toda la parte de food, ¿verdad? Que pues realmente no, y luego te la da como que es la más relevante. Entonces, también tienes que utilizar un poquito pues ya ese filtro, aparte filtrar con un poco tu experiencia y tu criterio, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esas son publicaciones que provienen de Scopus.
o no solo de Scopus? O sea, Buena pregunta. Bueno, déjenme les comparto aquí. La editorial, cuando tú usas estos buscadores, te da todas sus revistas, independientemente de si son Scopus, JCR, etcétera. Entonces tú ya tendrías que buscar aquí. Mira, aquí nos da más opciones. Tú ya tendrías que buscar, pero cada vez se va yendo menos relevancia, ¿no? Y luego, por ejemplo, aquí Wiley te dice si es Open Access, por ejemplo, aquí es opcional. Entonces, esta puedes publicar tanto por suscripción como Open Access, o sea, no tienes que pagar, ¿sí? Entonces, pero ya te tendrías que meter tú a cada una de las revistas. Por ejemplo, aquí como tiene factor de impacto, creo que todas son, JCR. Hay algunas que a lo mejor no te da factor de impacto y ahí sí tendría que, aquí sí todas son JCR. Sí, y luego aquí también te da la opción de filtrar, que si es Open Access, si le pones opcional y luego te las filtra, etcétera. O sea, hay varias formas de utilizar estos buscadores, ¿sí? Son una buena herramienta. Nada más que no digan, ya este me lo va a aceptar. Son nada más opciones y tienes que utilizar ahí varias, es un poquito más, también un poquito tu criterio, ¿sí? Les voy a pasar aquí déjenme ver si lo tengo al final de la sesión, a ver si lo encuentro aquí, la nueva lista de JCRs. Es la lista, y ahí es un poquito más manual, pero ahí es la lista de todos los journals JCR, y ordenados por cuartil. Entonces ahí ustedes, si ya buscan, ustedes ven, por ejemplo, aquí este artículo, entonces este journal, entonces ven si está listado en el JCR actual y ya le ven el factor de impacto y cuál sería su cuartil, etcétera, ¿sí? Entonces pueden utilizar ahí también esa herramienta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces les mencionaba que pueden utilizar los buscadores, ¿verdad? Y también otra opción que hay algunos, en especial cuando no tienes, cuando no tienes tu artículo completamente terminado, hay algunos profesores, ahí me ha tocado trabajar con ellos. Yo no soy muy fan de hacer eso, pero por ejemplo, a lo mejor lo hacen como para sentirse un poquito bien, pero lo que hacen es que cuando ya estás escribiendo el artículo, escribes el abstract primero y entonces lo empiezas a enviar a algunas revistas que tú crees que pudieran ser interesantes, especialmente revistas de alto impacto, cuando piensas que tus datos y tus resultados son muy interesantes. Entonces me ha tocado que les puedes enviar a los editores tu título potencial y tu abstract y les preguntas si sería de interés para la revista publicar un artículo en esa área. Pero en la experiencia que he tenido con algunos colegas que he trabajado que hacen eso, la mayoría de las veces te dicen que sí, ¿verdad? Que sí estaría muy interesante, porque pues realmente no han visto nada. Y al final o sea, ven el abstract nada más. Y luego cuando lo mandas, es exactamente el mismo resultado. O sea, si te lo iban a mandar a revisión y luego aceptar, o si te lo iban a rechazar o ni siquiera mandar a revisión, es el mismo resultado si les preguntaste o no, ¿verdad? Claro, te puede servir como para que desde un inicio alguien te diga, ¿sabes qué? No es el área de interés, pero creo que es más trabajo de lo que abona. Pero hay mucha gente, hay varios profesores que hacen eso, ¿no? Esa es otra estrategia para hacerlo. Y una estrategia, digo, otra cosa que tienen que hacer, pues sería leer los requisitos de formato, que vamos a verlos un poquito más a detalle más adelante, ¿sí? Pero en este caso,
sí es importante que cuando ustedes vayan a mandar el artículo a alguna revista, lean los formatos, porque las revistas, muchas veces, por ejemplo, les piden que hagan que citen las referencias de cierta forma, que las figuras tengan cierto formato. Por ejemplo, hay unas revistas que les piden que las figuras las pongan hasta el final, otras que las pongan dentro del cuerpo del artículo, que el abstract tenga nada más cierta extensión, que si les piden que hagan un abstract gráfico, que si les piden que tengan highlights, etcétera. Entonces, siempre es importante, antes de enviar el artículo, checar o darle un vistazo a la guía de los autores, que eso vamos a ver también más adelante. ¿Sí? Entonces, ya como última recomendación para esta parte de cómo seleccionar las revistas, yo en particular, a mí me gusta mucho hacer mi selección por factor de impacto, ¿sí? Entonces, yo lo que hago con mis alumnos es que, pues, mediante cierto criterio con los resultados que obtuve, ¿sí? O que obtuvimos de nuestro trabajo, lo que hago es que hago una introspección y digo, bueno, idealmente a mí me gustaría, como un poquito soñador, que se publicara en una revista de este impacto, pero no un soñador de decir, ay, voy a mandarlo siempre a Nature o a Science o a las revistas de mayor impacto, ¿no? Sino que ser dentro de tu realidad, soñador, ¿sí? Entonces decir, este artículo, con suerte y con la bendición, se puede decir, se pudiera publicar aquí, ¿no? Entonces, yo usualmente hago esa estrategia donde lo mando al máximo impacto que yo creo que es donde el artículo se pudiera publicar. Y entonces, a partir de ahí, empiezo a ver más o menos, lo mando a un par de journals donde creo que es soñador publicarlo, ¿sí? Y veo la respuesta de los revisores, de los editores. Por ejemplo, si lo mando a un par de revistas alrededor de ese impacto que yo creo que pudiera ser, pues, soñador, ¿verdad? Y los dos me lo rechazan rápido y diciendo que no es de impacto, entonces empiezo a bajarle un poquito al impacto de la revista, y también enfocándome en decir, oye, mira, esta revista ha publicado varios artículos de este tipo, creo que pudiera ser una buena opción aquí, ¿no? Entonces me voy bajando de impacto hasta donde veo que ya, bueno, una regla de dedo, se puede decir, es cuando ya empiezan a mandar cuando empiezan ya a mandar a tu artículo a revisión, ¿sí? O sea, si tu artículo lo mandan a revisión, quiere decir que al menos el editor le gustó tu artículo y cree que es un artículo que vale la pena publicarse en esa revista. Obviamente luego ya los revisores, pues, podrán tener otra opinión y rechazártelo, pero quiere decir que más o menos en esa área, en ese factor de impacto o en esa categoría de revistas está tu artículo, ¿sí? Entonces, yo esa es la estrategia que utilizo, en base a factor de impacto. Entonces, pues que recientemente hayan publicado esos temas en específicos. Recuerden que la calidad es muy importante de la revista, entonces traten de escoger revistas JCR con cierto valor de impacto, y también pues lean si son SNIs o quieren ingresar al SNI, lean cuáles son los parámetros para entrar o para mantenerse o para subir, para que ahorita hay algunas áreas del SNI que se basan en cuartiles. Entonces, tomen esto muy en cuenta. Si les piden que, por ejemplo, en ingeniería, creo que para subir de nivel, pedían que tuvieras el 50% de tus artículos publicados en revistas de cuartil 1 y 2. Entonces, pues vayan haciendo números y vean, bueno, pues todavía tengo oportunidad de publicar, si tengo algunos resultados ahí que, pues, son buenos, pero a lo mejor no para ser publicados en un cuartil 1 o 2, pues ahí en un 3, ¿no? Pero tener en cuenta que tienes que publicar en cuartil 1 y 2, y entonces tratar de ver cuál es la mejor manera de publicar en esas revistas, ¿sí?
También para seleccionar la revista, con los coautores, apóyense con sus alumnos para platicar sobre cuáles serían las líneas más adecuadas. A lo mejor pueden encontrar alguna revista que antes, pues imagínense, ahorita que vimos la lista de revistas, son cientos, sino que miles de revistas que pueden explorar, y entonces pueden encontrar alguna revista ahí muy interesante. Por ejemplo, yo recientemente encontré una revista bastante interesante, donde que me gustó mucho la forma de publicar, y entonces y la encontré por un alumno que me dijo que pudiera ser una buena plataforma para uno de sus artículos. Y entonces apóyense con sus colegas y traten de encontrar la mejor revista también en equipo, ¿sí? Entonces, también hay que considerar que hay dos tipos de artículos, se puede decir. Bueno, hay muchos tipos, pero en general hay dos. Los que le llaman multidisciplinarios, que son los journals que tienen un poquito más de impacto porque los autores publican una variedad mayor de artículos. Son, por ejemplo, algunas revistas como Nature, como Science, que son las de más alto impacto de este tipo de revistas generales o multidisciplinarias, pero también hay otras como, por ejemplo, ACS tiene una revista que se llama ACS Omega, que es una revista de multidisciplinaria y que es un cuartil 2. Está Scientific Reports de Springer Nature, que es cuartil 1, que también es general, pero tampoco es así muy requisitosa. Y luego están los journals muy especializados que se enfocan en áreas muy particulares. Por ejemplo, a lo mejor microbiología de algas para bioenergéticos, ¿no? Básicamente ese es el título del journal. Entonces, pues ahí es un journal muy especializado y entonces vas a tener muchas más citas especializadas, pero a lo mejor no, vas a tener muchas citas especializadas, pero a lo mejor no te van a leer otros lectores de otras áreas, ¿sí? Entonces también tenemos que, con criterio, decir, este artículo es para especializadas y este artículo es para generales, ¿sí? Siempre pensando en que tengas mayor impacto. También muchas veces hay que considerar que se comete un error, en especial ya dadas diferentes circunstancias más allá de la ciencia. Por ejemplo, puedes tener algún alumno que pues necesita un artículo ya para graduarse y entonces pues a veces se cree que las revistas de bajo impacto son revistas que van a ser más rápidas, que nos van a contestar más rápido, pero fíjense que no es el caso, ¿eh? O sea, de hecho, mientras mayor impacto tenga la revista, son procesos de revisión mucho más cortos. ¿Por qué? Porque pues finalmente imagínense que a un revisor le llega un artículo para revisar de Nature, pues te emocionas mucho y quieres revisarlo, etcétera, o de revistas de impacto alto, que si te llega una revista de impacto bajo, los revisores pues usualmente no revisan de forma tan rápida y tan eficiente, y entonces los artículos de bajo impacto se pueden tardar 3, 4, 5, 6 meses en darte una respuesta. A lo mejor es una respuesta positiva por el bajo impacto que tiene la revista, pero al final de cuentas sí es importante tomar en cuenta esto, ¿sí? No es una regla 100% que se cumple siempre, pero sí es una regla que hay que considerar. Los artículos de bajo impacto tienen menos revisores, pues los revisores no están tan estimulados a revisar los artículos, porque pues son revistas de bajo impacto, y entonces sí pueden tener tiempos alargados de respuesta, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Todo bien, doctor. De mi parte, no. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar un poco sobre ya la estructura de los artículos, en donde, pues, quisiera platicar un poquito sobre
la forma en la que pudiéramos comenzar a estructurar nuestro artículo. Si ya tenemos los datos, pues ya hay que estructurarlo con lo que tenemos, pero cuando estamos, si tenemos la oportunidad de todavía no tener el artículo escrito, y vamos a empezar una línea de investigación, a lo mejor en alguna tesis con algún alumno, o algún proyecto de investigación que tengamos nosotros, pues entonces siempre yo recomiendo que cuando vamos a empezar una línea, siempre visualicemos cómo es que queremos que nuestro artículo se vea, ¿sí? O sea, cómo organizaríamos los datos que vamos a generar, siendo obviamente optimistas de que la mayoría de los resultados y los experimentos o las teorías nos van a dar, ¿sí? Entonces, esto es una buena práctica porque al final de cuentas nosotros ya estructuramos desde antes a dónde queremos llegar, ¿sí? Y entonces empezamos a armar los experimentos o nuestra investigación de una forma mucho más estructurada. Es como cuando escribimos el protocolo, cuando escribimos el proyecto de investigación, es básicamente estructurarlo así. Pero también hay que pensar en las figuras que vamos a tener, las figuras que deberíamos, o sea, cuál sería el orden cronológico de cómo vamos a contar nuestra historia, para que de esa forma nosotros podamos, al final, que no nos falten muchas cosas cuando ya vayamos a escribir el artículo, porque nos pasa mucho y me sigue pasando a mí con mis alumnos, en donde estamos muy emocionados y estamos tratando de desarrollar la mayor cantidad de datos posibles, y luego cuando estamos escribiendo el artículo decimos, ¿sabes qué? O sea, nos falta este control o este experimento que le daría, que haría como que los resultados se asentaran de una forma más sólida y más lógica y pudiéramos decir una historia mucho más simple. Y si lo hubiéramos pensado desde antes cómo iba a quedar todo el artículo, pues hubiéramos hecho esos controles o ese experimento adicional, y ahora pues tenemos que hacerlo ya una vez que ya tenemos los datos, hacer como que algo, como un apéndice, ¿no? De experimento o a veces no lo incluimos simplemente por falta de tiempo, cuando pues si hubiéramos pensado desde antes en la estructura, y no quiero que digan de que ay, ya voy a tener el artículo todo estructurado, sino que piensen, y es una prueba y error, ¿verdad? Es como siempre hay que regresar de nuevo cuando ya estamos en el laboratorio trabajando con nuestros alumnos, donde digas, oye, estoy haciendo, o los resultados que no me dieron, y ahora que sí me dieron algunos otros, sigue siendo el mismo artículo que pensábamos escribir y que pensábamos publicar y que pensábamos reportar, o tenemos que hacerle modificaciones para también hacerle modificaciones adecuadas a los experimentos, ¿sí? O a los datos que vamos a estar generando. Entonces, cuando hacemos esta estructura, pues hay algunos pasos en los cuales nos podemos enfocar, como por ejemplo, obviamente, identificar cuál es la línea, cuál es la brecha del conocimiento que se tiene en el área en especial que nosotros que queremos abordar, ¿verdad? También, una vez que tenemos esa brecha, pues hay que identificar cuál es el problema que necesitamos solucionar, para cerrar esa brecha del conocimiento, ¿sí? Y después hay que hacer una lectura exhaustiva de la literatura para identificar ese conocimiento técnico que necesitamos nosotros reportar para cerrar esa brecha y aportar una solución a ese problema. Y esa literatura nos va a ayudar a nosotros a estructurar nuestros experimentos que vamos a hacer, ¿sí? También es muy importante que hay algo que a veces, y me pasa mucho a mí, porque con mis alumnos, muchas veces a mí me gusta explorar áreas del conocimiento en la cual yo no soy experto, y a lo mejor ellos vienen de una área, de una formación que pudieran desarrollar un proyecto, guiados por mí, en cierta área, pero en donde hay muchas lagunas en el conocimiento que ellos sí tienen y que a lo mejor yo no tengo. Y me ha pasado, por ejemplo, en algunas áreas en donde
yo que escribo cierto tipo de artículos, expongo los resultados de cierta forma y yo estoy acostumbrado a estructurar y hacer algunos experimentos en particular para probar algún dato en donde en alguna otra área del conocimiento que estamos explorando junto con el alumno no es lo más convencional. Entonces, cuando escribimos el artículo y que no hemos, o cuando estamos proponiendo el artículo, entonces empezamos a leer la literatura a lo mejor un poco más tarde de lo que debíamos y entonces empezamos a ver que en esa área se toman algunas otras cosas en cuenta que no habíamos considerado. Entonces, si hubiéramos hecho esa lectura exhaustiva anteriormente, hubiéramos identificado eso y no nos enfrentaríamos a esa problemática, ¿sí? También hay muchas veces en la que en algunas áreas del conocimiento hay experimentos o hay una recopilación de datos que está muy estandarizada y que la mayoría de los artículos que se publican pues parten de esa base. Entonces, si nosotros no somos muy conocidos en el área y luego no somos convencionales y empezamos a hacer experimentos que creemos a lo mejor que basados en el método científico son adecuados, pero que no es la convención, entonces cuando nos hacen revisiones los revisores, vaya la redundancia, nos dicen, oye, es que no estás siguiendo como que el patrón de todo lo que se hace y entonces tienes muchas dificultades para publicarlo. Y nos ha tocado a nosotros, que somos un grupo interdisciplinario, en donde a lo mejor queremos publicar en una revista especializada y al venir de un campo interdisciplinario hay muchas cosas que ellos no están acostumbrados a ver. Y entonces podemos llegar a tener este tipo de problemáticas, ¿sí? Y como les comentaba, una vez que hagamos esa exhaustiva lectura de los artículos en el área, yo les recomiendo que inclusive antes de empezar a hacer experimentos, que visualicen cuál sería la estructura del contenido de su artículo, ¿sí? O sea, ya con esa lectura que han hecho, ustedes pudieran visualizar, decir, bueno, mi hipótesis es esta, esto es lo que yo quiero probar, y entonces, para yo probar esto, pues yo debería de tener, mi primera imagen debería de ser esto, con estos resultados. Después que obtenga esos resultados, pues voy a tener que hacer esto otro, y esto va a ser mis siguientes datos que voy a discutir, y después esto, y después esto. Imaginarte básicamente cómo quedaría tu artículo y cómo es que tú probarías esa hipótesis que tú te propusiste inicialmente, ¿sí? Entonces creo que esa es una forma de estructurar tanto tu parte experimental como ya ir estructurando cómo vas a escribir tu artículo y tu tesis o tu documento para obtener algún grado, etcétera, ¿sí? En el caso particular de los posgrados de la Facultad de Ciencias Químicas y de la mayoría de los posgrados en México, se estructuran siempre escribiendo primero un protocolo. Entonces, sí es importante que visualicemos el protocolo como si estuviéramos preescribiendo nuestro artículo de investigación, ¿sí? Entonces, decir, pues mi metodología sería esta y yo haría esto primero, estos serían los resultados que obtendríamos, después esto y así probaríamos nuestra hipótesis, ¿sí? Una cosa que a mí que hago el ejercicio con mis alumnos cuando estamos escribiendo el artículo es que hagan un esqueleto, ¿sí? Como un pequeño outline para que estructuren la historia que van a contar, ¿sí? Entonces, y el esqueleto a mí me gusta mucho hacerlo como si ya tuviéramos las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero reportar sobre el crecimiento de una bacteria, entonces a lo mejor mis figuras serían, oye, primero una imagen de la bacteria y luego una imagen de los componentes que va a tener ese sistema donde vas a crecer la bacteria y luego finalizas con tu curva de crecimiento de la bacteria, ¿verdad? Entonces ahí ya sabes tú que tienes que, pues, tomarle fotos a la bacteria, después ya sabes que tienes que analizar los medios de cultivo que vas a utilizar, etcétera, y luego también sabes que tienes que hacer una gráfica donde tienes que
por tiempo ir tomando alícuotas y para que vayas tomando y que construyas esa curva de crecimiento, ¿sí? Entonces, desde ahí ya sabes a grandes rasgos qué es lo que necesitas hacer para sacar esas figuras, ¿sí? Un ejemplo así muy burdo, pero con esa estructuración que tienes, pues ya sabes, oye, no tengo el dato para esa figura, nunca le tomé fotos a mi bacteria y yo pensaba escribir y tomarle que mi artículo primero tuviera una foto, y como no lo pensé, ahora, pues imagínense, ahora tengo que volver a crecer una bacteria para tomarle una foto, cuando la pude haber tomado cuando hice ese experimento, ¿sí? Entonces es muy importante que hagan este esqueleto de las imágenes que ustedes van a incluir. Y durante la investigación es importante que traten de hacer los experimentos pues en el orden cronológico que ustedes visualizaban en este esqueleto, ¿sí? En este esqueleto de artículo. Y a su vez también es importante que siempre estemos pensando en la metodología que vamos a utilizar para hacer cada uno de los experimentos o cada uno de la obtención de datos, ¿sí? Y aquí también es importante que el punto que les comentaba anteriormente, que propongan metodologías, si sus resultados van a ser de una metodología nueva, pues no aplica esto que les voy a decir. Pero si ustedes están utilizando, van a utilizar alguna metodología para obtener algunos resultados en particular, traten de que sean metodologías convencionales, ¿sí? Traten de que sean metodologías que están reportadas en una cantidad suficiente de artículos, para que cuando ustedes digan, basado en esta metodología reportada por tal, obtuvimos estos datos, no sea una metodología que nada más utilizó Juan Pérez una vez, ¿sí? Y que nadie más la ha citado ni nadie más la ha usado. O menos aún, una metodología que ustedes están obteniendo datos con una metodología que ni siquiera han reportado y publicado, una metodología que ustedes se inventaron, ¿sí? Entonces, eso hace que tus resultados, el revisor los vea, pues, muy débiles, ¿sí? Diferente a si utilizas una metodología ampliamente usada, de una forma obviamente innovadora, donde obtienes resultados interesantes, entonces ahí el revisor, pues, está más confiado de que dice, usó una metodología que todo el mundo usa, ¿verdad? O sea, sus resultados deben de ser ciertos. ¿Sí me explico? Entonces, y como hack adicional, siempre hay que, cuando estamos proponiendo nuestra investigación, yo les comento a mis alumnos, y esa fue una enseñanza que tuve de mis ex asesores, el llamado fail fast, ¿sí? Entonces, antes de que te vayas a incursionar a meterte a un proyecto de investigación, pues relativamente complejo, hay que probar al menos algunas de las metodologías, y que hacer una serie de experimentos primero, como si fueras a hacer tu experimento rápido, ¿sí? De que voy a hacer esto y esto, al menos lo inicial, para que tú veas en dónde tu proyecto va a tener problemas. Por ejemplo, si pruebas 2 o 3 metodologías al inicio que vas a hacer, y te fallan 2, pues ya sabes que vas a tener muchos problemas. Porque muchas veces los alumnos empiezan a utilizar una metodología, se enfrascan 3, 4, 5 meses, y luego cuando ya empiezan a hacer la siguiente metodología que sigue, ¿verdad? Esa no les da. Y entonces pudieron haber dicho, oye, ¿sabes qué? Yo sé que esa no me va a dar, entonces pues voy a proponer algo distinto, ¿sí? Entonces, ser inteligentes de qué es lo que podemos hacer rápido, para que estemos confiados de que al menos la metodología en general vaya a funcionar y no vayamos a tener problemas más adelante, o que a lo mejor tengamos que ordenar un reactivo que se va a tardar 3, 4, 5 meses, para una metodología que necesitamos después,
y entonces la vayamos pidiendo desde ahorita, ¿verdad? Para que cuando ya terminemos la primera etapa, pues hagamos la segunda etapa de forma más rápida, ¿sí? Entonces, siempre hay que tratar de tener una técnica de decir, bueno, encontrar dónde vas a fallar más que dónde sí estás haciéndolo bien, para que puedas estructurar tu proyecto de forma adecuada y tengas éxito al completarlo, ¿sí? Y recuerden que este proceso de esqueletización de tu artículo empataba tus resultados. A lo mejor lo haces al inicio con muy pocos resultados o 0 resultados, y una vez que vas obteniendo resultados es un círculo que debes de estar constantemente haciendo, ¿sí? Ya obtuve estos resultados favorables, estos desfavorables. ¿Cómo se modificaría ahora mi estructura de mi artículo, ¿sí? O mi esqueleto de mi artículo. Para que constantemente lo estemos reestructurando, inclusive escribiendo, y que cuando terminemos, pues ya sea nada más, ya lo tengamos de la forma más completa que podamos, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? No, doctor, está bien. Yo sí tengo una. Y creo que Adriano también. Ah, perdón, es que como estoy en presentación, modo presentación, no veo las manos levantadas, pero Arlet, adelante. O hablen cuando les pregunte, sí. no tengan problemas. No sé si Adriana tenía la mano levantada también. Sí, adelante si quieres, tú Arlet y Ok. luego Adriana. Ok, gracias. Oye, mira, Rubén, me parece muy interesante lo que compartes en cuanto a la esqueletización o el esqueleto, ¿verdad? El artículo. Aquí nada más digo, no sé digo, creo que sería muy interesante porque regularmente pues ya tiene una estructura, ¿verdad? O sea, una estructura de qué es lo que tienes que complementar. Pero entiendo que esta estructura que tú planteas es para contar la historia. Entonces, ¿hay algún ejemplo que nos puedas compartir de cómo se estructuró algún artículo? Por ejemplo, ¿cómo lo sugieres? ¿Lo sugieres algo esquemático, alguna redacción? ¿O cómo es cómo tú sugieres esa estructura o ese esqueleto, mejor dicho? Que no tiene nada que ver, o según entiendo, no tiene nada que ver con que, bueno, lleva antecedentes, lleva metodología. ¿Es eso o es algo diferente? No sé si planteé bien mi pregunta. Sí. Muy Ok, buena pregunta, Arlet. gracias. Quizá mañana les traiga un ejemplo que hemos hecho, voy a pensarlo bien, pero la idea va en el sentido más que nada de los resultados, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que yo hago con mis alumnos es decirles, imagínate que tú, ya con tu protocolo y todo, imagínate que tú quieres contar la historia de tus resultados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que pondrías? Por ejemplo, si fuéramos les pongo el ejemplo de un crecimiento vamos a descubrir un antibiótico que mata a una bacteria, ¿no? En particular, que después es mi área, ¿no? A lo mejor ustedes pueden pensar en un área, más particular de ustedes, pero entonces, ¿yo cómo me imagino el artículo? Pues primero me imagino que tengo que sacarle unas fotos bonitas a mi bacteria, ¿verdad? Porque pues esa es la que voy a matar, ¿no? Entonces, y cuando leo la literatura, pues usualmente así están escritos esos artículos. Entonces, yo digo, bueno, voy a tener mi bacteria a baja magnitud, a alta magnitud, en el microscopio, a baja, a pequeña, una imagen grande, etcétera, ¿verdad? Entonces, ok, necesito conseguir esos datos, ¿verdad? Después, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, el comportamiento de mi bacteria en general. ¿Cómo crece en condiciones normales? ¿Cómo crece en condiciones, en alguna otra condición que lo voy a correr con el antibiótico? Es que son mis controles, ¿no? Entonces ya me imagino esas dos gráficas y que yo en mi mente sé que las tengo que hacer, ¿sí? Y después, y luego me imagino yo, haciendo el experimento con el antibiótico donde yo a la bacteria la mato, ¿verdad? Pero también, pues quisiera tener imágenes
de cómo se ve la bacteria una vez muerta, ¿verdad? Para a lo mejor hacer un estudio morfológico. Entonces digo yo, bueno, la bacteria, y luego voy a tener una imagen con mi crecimiento de la bacteria en la presencia del antibiótico, en donde espero que se muera, con su imagencita al lado, ¿verdad? Donde la bacteria se murió. Entonces, así yo ya sé que tengo que hacer un crecimiento de bacteria y le tengo que ir a tomar una foto a varias magnitudes. Después tengo que hacer otro crecimiento de la bacteria y matarla y irle a tomar una foto, ¿sí? Si yo no hubiera hecho eso, a lo mejor yo por las prisas crezco la bacteria, tomo el líquido y no tomé las fotos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces no me imaginé esa sección que a lo mejor no es tan interesante, pero para el artículo sí es muy interesante porque la mayoría de los artículos tienen eso. Entonces ahora cuando ya estoy escribiendo el artículo digo, ay, o sea, hubiera estado bien padre poner una foto de la bacteria muerta para hacer discusión de la morfología que tiene, etcétera. Entonces ahora lo que tendría que hacer es volver a correr el experimento y ahora sí tomarle la foto. Entonces a eso me refiero yo a la estructura de las imágenes. Muchas veces en biología también nos pasa que hacemos los experimentos y se nos olvidan los controles que necesitamos para sustentar nuestros datos. Entonces obtienes resultados bien interesantes y no hiciste el control porque se te olvidó uno, ¿verdad? Si lo hubieras estructurado, hubieras dicho, bueno, esto me lleva a esto y yo para discutir esto necesito este experimento con este control, porque si este me da así y este así, ya puedo decir que esto es así, ¿no? Entonces, esa estructura de tus gráficos de lo que necesitas de datos es importante desde antes para que planifiques tus experimentos y digas, mira, esta figura ya la tengo, ya tengo mi imagen, mi crecimiento, esto, ya la formé esta imagen y ya tengo todo. Ahora sigue la que sigue, ¿sí? Entonces, ese tipo de estructuración es a lo que yo me refiero. Entonces sería la estructuración en imágenes. Y luego Sí. ya que estructuras en imágenes, ya de ahí, pues vamos a decir que ordenas en la estructura del artículo. Esto va para metodología, esto va para resultados, esto va. Sí, ok. Así es. Gracias. En Muchas gracias. imágenes y también en tablas, ¿verdad? También dices, Sí. oye, aquí voy a poner una tabla, ¿no? Gráficas. Exactamente. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, al menos así aprendí yo durante mi doctorado. Ambos de mis asesores decían, si tú ves, ni siquiera tienes que leer el artículo, con tus imágenes y tu pie de página y tu descripción de la figura, ya deberías de saber la mayoría de las cosas del artículo, ¿sí? O sea, tus imágenes y tus gráficas cuentan la historia de tu artículo. Obviamente ya lo otro es pues discutir, comparar, etcétera. Pero una vez que tú ya tienes eso, es bien fácil escribir el artículo porque ya sabes todo lo que tienes que decir y ya nada más es hacer la discusión comparado con la literatura que ya hiciste previamente. Es tu línea de tiempo. Haz de cuenta. Exactamente. Tu línea de tiempo y tus datos específicos que necesitas recolectar, ¿sí? Porque muchas veces también hacemos el experimento y como no lo hemos estructurado en un artículo, dices, ay, se me olvidó, no sé, hacer el blanco de esto, ¿verdad? Que lo necesito para discutir, porque si no, pues no lo tengo, entonces ya desde antes planificas. Muchas gracias. Es un caso ideal, ¿verdad? Obviamente, no, a veces no es posible hacerlo, pero dentro de la medida, es un muy buen ejercicio, yo considero. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Angelina, creo que tenías una pregunta. Sí, nada más era con respecto también al framework o al outline que nos comenta. Ahí nada más yo tenía una dudita de cuando ya tenemos los resultados y también parte de la metodología, lo correspondiente es que si ya tenemos la metodología, también es muy importante cuando llegamos a hacer la caracterización revisar las especificaciones de los equipos que estamos utilizando, porque igual vamos abonando ahí un poquito, como usted comentaba, aportando, en el sentido de que ya no es redundante de volver a ir con el técnico, preguntar las especificaciones, que si se raman, que si se rayos X, bueno, pues ver las características del equipo y las condiciones que utilicen las caracterizaciones físico-químicas y en las aplicaciones para de una vez en la metodología ya irlo alimentando. Y eso pues abonaría en mi framework de la metodología. Sería el método que yo estoy utilizando,
la caracterización físico-químicas o aplicaciones y ver las especificaciones tanto de equipos como de técnicas que estoy utilizando. Y ya después, como usted bien lo comenta, en los resultados, no sé si sería ya conveniente poner como hacía ahorita la retroalimentación, el feedback de la compañera anterior, poner ya la discusión en cada uno de los resultados para ir concatenando esa metodología o esas caracterizaciones con los resultados y que nos lleve felizmente a la conclusión. Porque, pues bueno, todo está en función del IMRAD, de Introduction, Methodology, Results, Discussion y finalmente, pues la conclusión. Así es. Sí, ¿no? Sí, Adriana, de hecho, muy buena aportación. Eso es muy importante. En la metodología, cuando nosotros ya cerramos una metodología, como dice Adriana, de hecho, me imagino que a ti te ha pasado mucho porque como caracterizas en varios equipos, Ajá. Uno va al equipo y hace la caracterización, etcétera, y a lo mejor inclusive fue en una estancia, y luego ya que estás escribiendo y entonces siempre que cerremos una metodología, los artículos nos piden si usamos el equipo, qué equipo poner, cuáles son las especificaciones. Entonces, mínimo anotarlo o ya tenerlo como parte de nuestro escrito ahí. Y obviamente también describir a detalle lo que hiciste, ¿verdad? En tu Bitácora. bitácora de laboratorio, escribir eso para luego trasvasarlo o trasvasarlo lo más pronto posible, porque sí, cuando luego ya hiciste la caracterización en 5 o 6 equipos, 3 en estancia, 2 acá, y luego ahora te toca escribir el artículo, cuando te piden esos datos de en qué tipo de equipo hiciste, cuál es el número de serie y qué marca, etcétera, pues tienes que andar ahí buscando la información cuando la deberías de tener ya y no pierdes tanto tiempo. Igual también en tablas, porque también en Excel ahí puedes poner las calidades de tus reactivos y demás, porque también son específicos en los reactivos, en los reagents que estás utilizando. Y la otra es que también aportas un poquito en agradecimientos. Al final de cuentas, como usted nos decía, cuando somos un grupo multidisciplinario, hacemos uso de infraestructura sofisticada de otros países o de otros centros de investigación. Entonces, en los agradecimientos hay que ponernos el Laboratorio Nacional de Nanoscopía, etcétera, etcétera. Entonces, también nos ayuda tener ese vínculo y esos detalles, pequeños detalles, pero pues sí son importantes y nutren la calidad de esa publicación, porque están viendo que estás colaborando y que estás creando grupos o eres parte de un grupo. Así es. Sí, también eso es importante, y lo vamos a ver en la parte de acknowledgements o de reconocimientos, pero sí, o sea, como parte previa o cuando estás haciendo la investigación, todos esos datos son importantes porque van en el artículo. Entonces, los nombres de los laboratorios donde hiciste los experimentos, lo de los reactivos es muy importante. Muchas veces, se nos pasa que en la metodología, como debemos de ser muy específicos, como lo mencionamos inicialmente y lo vamos a ver más a detalle cuando ya estemos viendo la parte de metodología, si usaste un reactivo, tienes que decir de qué empresa fue, cuál es su estructura química, los más detalles que puedas, porque recuerden que a veces diferentes compañías pueden de tener reactivos con diferentes especificaciones. Entonces, alguien que quiere reproducir tus experimentos, compra un reactivo de alguna otra empresa que a lo mejor tiene otras características y el resultado no le da. Y dice, ¿por qué será? Ah, pues porque yo puedo ver que ellos lo hicieron con esta compañía que tiene estas especificaciones y mi reactivo tiene otras especificaciones. Esa es la razón por la que no puedo replicar los resultados. O si traté o modifiqué el reactivo, sobre todo se da mucho en organometálica cuando utilizamos solventes, los tenemos que secar, es decir, tenemos que quitar el agua que venía ahí. Entonces, todos esos detallitos que después te sientas a escribir el artículo y me ha pasado y dices, ¿por qué no anoté todo eso? Pero es importante porque son todos los detalles que vas a verter en el artículo. Luego también por eso ya nos da un poquito de letargo y son detalles importantes que tienes que tener a la mano. Exactamente. Para que todo fluya y tengas esa conclusión de ya concretar el artículo. Así es. Muy bien, excelente. Muchas gracias, una muy buena contribución. Sí, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario?
Bueno, entonces el día de mañana vamos a el martes que regresemos, vamos a comenzar con la parte final, una vez que concluimos los experimentos, cómo empezar a estructurar el artículo. Y como ejercicio, si quieren hacer el fin de semana, pues vayan viendo lo de escoger, cómo escoger de la mejor forma el journal donde van a publicar, hagan los ejercicios con los buscadores, familiarícense con la plataforma Shimago. Es una herramienta bastante interesante. Y ahí en el grupo, ahorita no tuve tiempo ya de buscar aquí la lista JCR, se los paso en la siguiente, en la siguiente clase el martes a las 10. ¿Sale? Doctor, buenos días. Yo tengo una última pregunta. Sí. Por ejemplo, si todavía no termino la tesis o bueno, la parte experimental, ¿ya pudiera ir yo viendo una revista? Sí, claro. Siempre, siempre podemos estar, viendo algunas revistas interesantes donde pudiéramos nosotros publicar nuestro artículo. Desde un inicio, debes de pensar más o menos, dónde pudiera ser que tus resultados pudieran ser publicados. A lo mejor no decir en esta, puede ser que sí, pero en una gama de revistas que pudiera ser para que lo discutas con tu asesor, y a ver si pueden escoger alguna de esas revistas. Pero claro que sí, ya siempre debes de ir pensando dónde lo vas a publicar. Ok, perfecto. Bueno, gracias. De nada, Brenda. Doctor, buenos días todavía. Buenos días. Solo preguntar, es que me perdí un poquito en los días. ¿Vamos a estar el martes? ¿Y qué otros días? Martes, miércoles y jueves de 10 a 11:30. Ok, mañana no, ¿verdad? Ni mañana ni el lunes. Ok, sí, muchas gracias. De nada. Muy bien. Pues bueno, no sé si alguien tenga algo más que decir o si no, nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias por atender a la reunión, bueno, a la sesión. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Tenga buen día. Gracias, hasta luego.